Muy buenos días a un nuevo estudio de la Escuela Sabática. Hoy día ya viernes 1 de abril, ya por fin se fue marzo. 1 de abril, y hoy día es el resumen, ¿cierto?, de esta primera lección de nuestro segundo trimestre de la creación. Y, y la tiene nuestro amigo David, de Amigos de la Biblia. Así que ahí está nuestro amigo David, que tiene la lección de hoy. Adelante, David. Muchas gracias, buen día, buen día. Gracias a todos, en primer lugar a Dios y a mi amigo Tito, bueno, nuestro hermano mayor, en el sentido de por el tiempo y que también es un hermano consejero para nosotros. Gracias, Tito, por la invitación y a todos ustedes por albergarme un momento y poder compartir la palabra de Dios en esta mañana. Mi nombre es David, para algunos que no me conocen, pero estamos aquí y agradeciendo también a este hermoso grupo siempre como familia que se sigue manteniendo. Y esto es bonito y todo esto es por la fuerza que tenemos, ¿no?, en Cristo Jesús que Él nos concede. En esta mañana pues nos toca ya resumir más o menos la lección de escuela sabática, ¿no?, de toda la semana, hoy viernes, como dijo la hermana, ¿no? Entramos a abril, un mes nuevo, diferente y con nuevas, ¿no? Eh, Posibilidades, ¿no?, de hacer las cosas mejor que el mes de marzo. Y en esta oportunidad nos toca ver un poco acerca de la ciencia y la Biblia, ¿no? Dos situaciones en las que, dos corrientes, ¿no?, en las cuales, dos teorías, vamos a decir así, ¿no?, en las cuales se habla bastante y se conversa en muchos aspectos en las universidades, en los colegios, ¿no? Tuve la oportunidad de tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad No Adventista. Y después ahí la teoría, pues, evolucionista está latente, ¿no? Y vigente, vamos a decir, en comillas, porque si es cierto, tú conversas con los jóvenes, conversas con los adolescentes, los muchachos de estudiantes de ingeniería, todos manejan, pues, por el lado de la teoría evolucionista como un estatus, ¿no? Más que como una creencia que ellos tengan, ¿no? Y para ello vamos antes a orar para poder abrir la Biblia y de esta manera poder compartir. Si me permiten, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, en esta mañana, gracias, Señor, por la oportunidad y porque nos permites, Padre Santo, abrir tu palabra. Quédate con nosotros, porque es vital tu presencia en nuestras vidas, con cada uno de nosotros también y los pedidos que se han emitido en esta mañana. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Y entrando en la ciencia y la Biblia, todos tenemos la Biblia. Cuando yo soy profesor y he estado en algunos colegios no adventistas, instituciones no adventistas, y ver un profesor de matemáticas con una Biblia es muy poco usual, ¿no?, en los colegios no cristianos. Dice, ¿usted es profesor de religión? Me dice, no, no, soy matemáticas. ¿Cómo puede un profesor de matemáticas llevar una Biblia? Me dice, ¿no? Usted tal vez nos puede enseñar otras cosas más, ¿no? Y es verdad, muy poco se ve un profesor de matemática afuera, hablando en el contexto no cristiano, llevar una Biblia, ¿no? Y muchas veces la llevo, la palabra de Dios, cuando dicto mi clase de matemática. Y yo digo, la ciencia y la Biblia pueden converger o siempre van a diverger. ¿Qué es lo que está pasando con la ciencia y la Biblia? Ahí, en lo que con respecto a la ciencia, no soy conocedor suficiente de esto, pero puedo dar unos datos con respecto a la ciencia. Si bien es cierto, la ciencia, antes del año 1800, antes que aparezca la teoría evolucionista, los científicos se hablaban mucho en relación con la Biblia. Tanto Isaac Newton, Copérnico, entre otros, analizaban la naturaleza, pero siempre basado en la Biblia, y tenían conocimiento, ¿no?, de las teorías y la naturaleza. Respetaban y creían en un Dios superior. Pero ¿qué pasa aparte de 1800? Como nosotros conocemos la historia, ¿no? Aparece un personaje interesante, Charles Darwin, ¿no? Y Charles Darwin, pues, con su teoría del origen de las especies, ¿no?, y la selección natural, un hombre curioso, un jovencito curioso. En ciertas expediciones él encontró ciertos vestigios, ciertas situaciones en las que él quería entender más aún acerca de esta creación
que no solamente la Biblia lo transmitía como la creacionista, ¿no? Y él encuentra pues en las tortugas, ¿no? Allá en Galápagos, en Ecuador, que las tortugas tenían un cuello más largo que las otras, ¿no? ¿Por qué? Porque estas tortugas querían, ¿no? En el tiempo adaptarse. Y dice que en las especies más fuertes son las que se van van a, digamos, a mantenerse, ¿no? En el tiempo, ¿no? También habla acerca, Charles Darwin habla acerca, en el origen de las especies, habla de un vestigio en las ballenas. Por ejemplo, las ballenas, porque tienen un huesito, dice en la parte inferior, cerca a la aleta, donde los científicos buscan la manera por qué ese huesecillo existe ahí. Es como el apéndice en el ser humano, ¿no? Entonces, este huesillo lo han estudiado y han llegado a que debe ser un vestigio de la evolución. Y eso cuando yo leí la lección después de la sabática el día viernes, habla, ¿no? Toca una parte interesante donde dice hay ciertos detalles, ¿no? De la creación en la que el ser humano puede usar una forma para desviarse de la creación. ¿Y por qué toco el tema de Charles Darwin? Porque para conocer y aceptar la creación tenemos que también conocer en ciertos detalles acerca de la evolución. Entonces estos vestigios como la ballena, como la tortuga, ¿no? Han hecho, y muchos más en las expediciones de Charles, han hecho posible que esta teoría tome fuerza en los años 1800. Y en el año 1844, Charles Darwin, ¿no? Pone, ¿no? Al servicio de la humanidad este libro de Origen de las Especies. ¿Quién no ha leído y quién no ha entendido, como ustedes también conocen? Entonces, esto permitió que muchas generaciones crean en esta teoría. Ahora, nosotros, frente a esta situación, y Charles Darwin, cerrando un poco, cuando él ya está a punto de morir, él escribe un libro de la caja negra. Y en la caja negra él relata muy claramente que hay ciertas especies vivientes en la cual no pueden ser creadas con una selección natural. Y ciertos organismos en la cual es imposible ser creados por selección natural. Siendo Charles Darwin creador, manifiesta en la caja negra, que es un libro que la cree antes de morir. ¿Y esto qué pasó? Que realmente, por ejemplo, uno de los órganos que son el ojo, ¿no? Dice que no puede ser creada por una selección natural. Porque para poder crear este sistema del sistema visual, tiene que aparecer 3 o 4 elementos a la vez. Y era imposible. Entonces Charles Darwin dijo, no puedo yo explicar esto. Entonces, ¿por qué toma tanto poder la teoría evolucionista? Porque hay muchos detrás de él con intereses malévolos, intereses económicos, intereses de poder, que realmente ha hecho posible que la teoría evolucionista tenga mayor auge y aún más, como le digo, porque hay mucho imperio económico detrás de esto. Inclusive hay canales como el Nat Geo y muchos canales que son completamente evolucionistas porque de por medio hay mucho dinero que va. Pero ¿qué hace con nuestra generación actual? Cayendo en los errores tras errores. Y si no lee la Biblia nuestra generación, nuestra juventud, va cayendo en esta mentira completamente ajeno a la teoría creacionista. Por eso acá, cuando dice la lección, sin embargo, dice, algunas deducciones erróneas de fenómenos observados en la naturaleza han hecho suponer que existe un conflicto en la ciencia y la revelación, la cual no debería haber, porque la Biblia no va en contra de la naturaleza. Al contrario, ellas coinciden, ellas mantienen una dicotomía completamente relacionada a la creación. Yo veo en mi cuerpo y vemos en nuestro ser que somos creados a imagen y semejanza de nuestro Dios. Somos con simetría completamente, ¿no? Relacionadas, ¿no? Para un fin y un propósito. Yo solamente con observar mi mano digo, Señor, ¿tú por qué me creaste con 5 dedos? ¿Por qué no? Yo explico a mis alumnos, ¿por qué no nos creó con 6 dedos? ¿Por qué tuvo que ser 5? ¿No? ¿Y por qué tiene cada dedo? Tiene una función especial. Si tú pierdes un dedo, es difícil de agarrar, ¿no? Tomar algo, escribir. Todo detalle, tenemos un Dios creador tan perfecto, ¿no? Que como dijo, ¿no? La creación tiene 2 aspectos, ¿no?
Si tú lees Génesis capítulo 1, ves una creación de la primera parte donde dice, y Dios creó, ¿no? Y cuando remontamos en el libro de Génesis capítulo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y les cuento a mis alumnos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, están fundamentados los tres elementos básicos de la física. En el principio, ¿qué fue? El tiempo, ¿no? Nuestro creador Dios, ¿no? En el principio creó Dios los cielos, longitud, ¿no? Y la tierra, la masa. Longitud, masa y tiempo son los tres elementos fundamentales de toda magnitud de la física. Todas las fórmulas emitidas en el curso de física son basados en longitud, masa y tiempo. ¿Y dónde se aparece esto? En el primer versículo de Génesis 1:1. ¿Qué te parece? Así que cualquier profesor de física, de matemáticas, no podría, ¿no?, ir contra eso, porque tenemos ahí los tres elementos de la física donde todas las fórmulas derivan de esas tres. ¿Qué te parece? Dios es el creador perfecto. Nuevamente retomamos que la ciencia y la Biblia no deberían diverger, porque tenemos en la segunda parte de Génesis capítulo 2 a un Dios inmanente, un Dios que se aproxima, se acerca a su creación. No es un Dios solamente creador, un Dios omnipotente, omnipresente, un Dios superlativo. También es un Dios inmanente. ¿Qué es inmanencia? Es un Dios que crea, pero no solamente es creador, sino que se acerca a su creación. Y nosotros somos su creación. Él se preocupa por nosotros. Y es por eso que en la lección de esta semana hemos visto varios aspectos de la creación, ¿no? Nos ha puesto cosas. El huerto, el Edén, el sábado, la creación de la humanidad, cómo fue, todos los detalles, ¿no? El deber de la humanidad, el trabajo, ¿no? La mujer, ¿no? Todos los detalles de la creación, porque Dios es un Dios inmanente, un Dios que se preocupa por su creación. Y hasta ahora, uno dice, Dios solamente creó en el Génesis. No, Dios sigue creando los mundos, sigue hasta ahora creando más. No solamente fue en Génesis 1, porque si no ya dejaría de ser creador. Y es por eso que Dios, en hebreo, hay dos palabras que usted analizó en esta semana. El verbo asá y el verbo bará. El ser humano jamás llegará a ser asá, crear de algo que ya existió. El ser humano simplemente va a encontrar cosas que ya están creadas. Pero el verbo bará es especialmente lo que Dios puso a nosotros. Crear algo de lo que no existe, lo cual el ser humano nunca va a tener este poder y tampoco lo tendrá. Entonces hacemos énfasis eso porque Dios siempre va a ser el centro entre la ciencia y la Biblia. Él manifiesta toda su creación en nuestra hechura, a imagen y semejanza. Dice nuestra naturaleza no solamente es física, sino también es mental y espiritual. Porque también así como Jesús en esta tierra sintió dolor, sufrió, lloró, también dice semejante, ¿no? Nos hizo semejantes. Y nosotros también tenemos estos sentimientos. Qué maravilloso, es un Dios perfecto. Cada vez que uno estudia y estudias tu cuerpo, tu alimentación, tu estado físico, tu estado mental, ¿no? Dice, la creación perfecta es cuando realmente tienes a tu compañera al lado, ¿no? El hombre y la mujer. Cuando el hombre y la mujer se unen en un matrimonio, dice, recién empezamos a entender lo que es la creación perfecta, porque el hombre fue creado complemento, o mejor dicho, la mujer fue complemento del hombre y viceversa. Y esta es la creación perfecta. Cuando tengas un matrimonio, un hogar, entenderemos aún más acerca de la creación perfecta que Dios tiene. Finalmente, pues, encerrando lo que decía la teoría evolucionista, ¿no? Finalmente, Charles Darwin fallece, ¿no? Murió, pero esta corriente continúa, ¿no? Hoy en día, conversando con los alumnos y muchachos que tengo a mi cargo, muchos de ellos digo, ¿cuándo fue la última vez que tú leíste tu Biblia? Profesor, yo nunca leí una Biblia, ¿no? Pero se llaman ser cristianos, claro. ¿Cuándo fue la última vez que viste a tu mamá, a tu papá orando? Nunca, profesor. Entonces,
Y entonces te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tú leíste un libro? Hace 3, 4 años, profesor. Entonces estamos frente a una generación que va cayendo en el consumismo, en el facilicismo, en todo lo que realmente es. Hoy en día no quieren escribir. Después de esta pandemia difícil. Lucho mucho en que los muchachos escriban, hagan la parte psicomotriz de dibujos, gráficos, sombreados. Muy difícil. Todo es, ¿no? ¿No? Videos, consumismo, facilicismo, y esto nos lleva a una generación en la cual nos puede llevar a situaciones muy difíciles de poder entender, en hacer un uso, ¿no? Antes nos daban la parte de estudiar un libro, de trabajar, trazar muchas cosas con la regla. Hoy en día no, todo es, el AutoCAD te hace todo, ¿no? Todo, la parte de diseño gráfico. Entonces, queridos hermanos, queridos amigos, nosotros tenemos que llevar la base de la Biblia. Y aquí en Efesios capítulo 2, si me permites, en Efesios capítulo 2, verso 10, Pablo nos habla claramente que somos, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pablo nos reafirma que somos criaturas de Dios. Qué fácil, ¿no? Cuando me encontré con un profesor, ¿no? Que es completamente antagónico a las cosas de Dios. Y tenemos por ahí amigos, de hecho amistades por ahí que no creen en Dios, ¿no? Él es un filósofo. Imagínense, meterse con un filósofo es complicado. Hay tantas teorías, tantas filosofías que nos enrían tanto, ¿no? Y a veces el ser humano se enría tanto. Y yo le dije, ¿sabes qué? Lo mío es muy simple. Lo invité una vez a una reunión. Creo que entró aquí una vez hermano Tito los viernes con amigos de la Biblia, entró y le gustó. Y me dijo, ¿sabes qué me dijo? Qué tan simple era entender la cosa de Dios. Qué tan simple es. O sea, la Biblia está hecha no para confundir, al contrario, está para qué? Para que tú cuando leas la Biblia, está hecho con una simpleza que una persona que es del campo lo puede entender, con una persona que tiene tanto conocimiento simplemente es leerla y abrir la palabra de Dios y entenderla con palabras tan simples. Y él me dice, ¿sabe qué? David me dice que cuando escuché el mensaje me di cuenta que las cosas eran más fáciles de las que pensaba. De ahí no tuve más oportunidad de buscarlo porque lo cambiaron de institución y no supe más su número, lo cambiaron, llegó la pandemia y todo eso, no tengo contacto a él, pero quedó grabada esas palabras. Para entregarnos a Jesús no necesitamos demostrar nada, no hay muchos métodos científicos que usar, simplemente es abrir tu corazón, para que hay muchas cosas en fe. Aquí empieza a tomar fuerza nuestra fe, nuestra convicción, nuestra experiencia personal con Cristo. Si nosotros no respiramos, ¿no? Las bendiciones que Dios nos da, no entendemos, no valoramos lo que Dios nos está dando, como cristianos que somos ya, nuestra fe puede debilitarse. Nuestra fe es una fe en la cual tiene que ser probada, no cuando nos vaya bien nada más, y acá hay varios pedidos de oración que escuché, sino cuando realmente nos va, a veces, no de acuerdo con lo que nosotros creemos que sea, sino muchas veces, a veces Dios permite que cuando las cosas no van como quisiéramos que vayan, entonces ahí empieza, ¿no? A ver la fe. Cuando tu familia, alguien está delicada de salud, o cuando tú pierdes un trabajo, o cuando tu salud comienza a mermar, o cuando tu economía no te alcanza, o cuando tus hijos no van de acuerdo a lo que tú deseas, y cuando tu hijo tiene 15 y 6 años, dice, papá, ¿sabe qué? No me hables más de la iglesia, yo quiero hacer mi vida. Como padre te sientes fracasado, como madre te sientes que has hecho tantas cosas y piensas que no. Y empiezas a decir, Señor, ¿qué cosas hice mal? Y ahí empiezas a ver que tú no eres una persona de casualidad. Tú viniste a este mundo con un propósito. Y si Dios te trajo a este mundo, ¿no? Si tienes una familia por quien pedir en oración, por luchar por ella, por salir a trabajar temprano, por darte el corazón, el alma y todo,
porque realmente sientes que hay un propósito y no está simplemente por una casualidad. Yo le digo a mis chicos, ayer justamente hablaba con ellos acerca de la salvación y acerca de las cosas, y le dije, ¿saben qué, chicos? Dios está preparando calles de oro. ¿Cómo está tu calle? Está asfaltada, profesor. A veces de tierra mi calle, pero Dios te tiene regalado unas calles de oro. Calles de oro, profesor, sí, son calles de oro, son mansiones las que te va a dar Dios. Y esto es lo que realmente Dios te prepara. Y Dios nos prepara para todos. Y esta semana, finalmente, la lección nos resalta claramente a un Dios creador, ¿no? Un Dios, como le dije, superlativo, en la cual todo detalle, Él dice, llama por su nombre a cada uno. Qué maravilloso. Él te llama en esta mañana a ti, a mí, porque dice que nuestra humanidad gime, ¿no? Porque nuestra naturaleza gime hacia dónde, hacia su creador. Qué maravilloso. Todo nuestro sistema, ¿no?, humano tiene relación con la creación. Cuando realmente uno siente, y a veces digo, ¿no?, que las enfermedades son parte de conocer más acerca de nuestra humanidad. Mamá nos enseñó muy pequeños a saber valorar las hierbas, por ejemplo, ¿no? La cosa del campo, la naturaleza, ¿no? A veces la gaseosa se hemos dejado hace mucho tiempo, ¿no? Conozco inclusive familias que toman su gaseosa, ¿no? Yo respeto, pero no comparto. Bajamos mucho el azúcar y cuando mis amigos me dicen, oh, ¿por qué no tomas gaseosa, no? Estás enfermo, me dicen. Sufre diabetes, me dicen. Y no es así, ¿no? Sino que uno quiere cuidar su cuerpo. Y cuando le digo a mis chicos, con la ayuda de Dios, muchachos, le digo, si sin algo de ejemplo puedo ser, aunque no pretendo ser un ejemplo, le digo, pero Dios me permitió que en mi vida nunca probé un cigarro y tampoco nunca libré licor, le digo. No, por eso usted está mintiendo, me dice. Bueno, si usted pueden creer, bueno, es gracias a Dios, le digo. Dios me enseñó, me permitió que puedas, y puedo decirte con autoridad, le digo, nunca pude levantar un cigarro y nunca lo hagas, le digo, porque el cuerpo humano es templo del Espíritu Santo y es creación de Dios, muchachos, le digo. Y ellos van escuchando todo el año. Tengo los libros, les regalo. La profesora de religión, que es católica, me dice, profesor, usted llévenos un tema, háblenos un poco, ¿no? Entonces, este año iba a enseñar religión en un colegio no cristiano ahí. No se dio, pero estábamos cerca de enseñar. Y estábamos para ello. Dios nos va a poner en los lugares, queridos amigos, hermanos, en lugares que menos piensas, ya sea en tu trabajo, en tu hogar, en la institución donde estés. Dios nos va a poner, pero nunca dudes que es el momento en que tenemos que abrir y decir las cosas con cuidado, con mucha discreción, con maneras, pero podemos llegar a llevar la verdad. Que esta creación, que esta lección nos permita aún más, ¿no?, aumentar nuestra fe y ser conscientes de que somos responsables del hecho que hemos recibido toda la naturaleza a nuestros pies, y a pesar del pecado que ya, ¿no?, rebasó toda esta naturaleza, porque estamos en una generación maligna, discriminante, una generación de guerras y bombas en todo sentido de la palabra. Entonces nosotros permitamos ser aquellos, vamos a decir, luces, ¿no?, en esta oscuridad, atalayas, le quería decir, para que nosotros podamos dar aviso. Pronto, pronto, porque el tiempo está cerca. Y terminando ya, y quería cerrar esto, anteayer, como soy profesor de matemáticas, siempre estoy atrás de mis muchachos, y le digo, ¿qué pasa, Luis? Luis se llama uno de mis alumnos. ¿Por qué no puedes entender esta parte, este procedimiento matemático?
Vamos, Luis, tú puedes, le digo. Y entre este paréntesis de comentario que te hago, le dije, vamos, Luis, y no le salía, Luis. Luis, haz esta operación, esto para aquí, suma, acá resta, acá divide, eleva. Sí, profesor, no puedo concentrarme. ¿Por qué pasa, Luis? ¿Qué pasa contigo? Y entre voces así cortas, porque estábamos en un salón de clases, me dice, ¿saben qué, profesor? ¿Por qué no me sale el ejercicio? ¿Por qué, Luis, no te sale el ejercicio? Porque tengo un problema, me dijo. ¿Y cuál es tu problema, Luis? Mi problema es que mis padres están separando. Imagínense cómo quedé yo cuando escuché esa palabra. Un jovencito que a pesar del desafío que tenía que no aprender la matemática, había un contexto detrás de él, ¿no? Una realidad. Y esto me hizo entender y comprender aún más, como profesores, como entes, como atalayas que estamos aquí, ¿no? Entender, humanidad, que detrás de ellos hay necesidades grandes. Y le abracé y le dije, no te preocupes, voy a orar por tu familia. Pero esto no queda aquí, vamos a seguir conversando. Imagínense donde realmente él ya no podía, salió esa palabra, no, profesor, no puedo comprender la matemática porque tengo un gran problema, ¿no? Mis padres se están separando. Y esa es una realidad en la cual me lleva más aún tener la fuerza, la oración de parte, pedir más a Dios sabiduría, porque simplemente somos sus servidores. Dios nos va a poner lugares que más necesitamos. Que Dios nos ayude. Que esta creación que nos dio no fue en vano y no es en vano. Dios nos dé estas tareas como buenos obreros en esta tierra, a cuidar nuestro cuerpo, nuestro tiempo, nuestro talento, ser atalayas, entender más acerca de las cosas de Dios, leer más aún. Y Dios nos va a poner en lugares de personas jóvenes, de corazones deseosos, de que realmente Dios existe. Y no solamente existe, sino que quiere ayudarlos a encontrar la salvación. Y es un Dios redentor también. Que Dios nos ayude a que esta hermosa lección de la creación pueda sentirme, Señor, gracias porque me diste la oportunidad de llegar a este mundo y porque tengo un propósito. Y ese propósito es de llevar tu mensaje y un día estar todos juntos allá con Cristo. Muchas gracias, Dios los bendiga, que sigamos alabando el nombre de Dios. Gracias a ustedes por su atención. Amén, ahí al hermano David por esa linda lección. Y me quedo con lo que dijo, seamos atalayas, la verdad que hoy en día uno ve afuera y da miedo cómo piensa la gente, ay, no sé, yo de verdad que me asombro. Y por un lado los entiendo porque es su normalidad, entonces como dice ahí el hermano David, no conocen esta verdad, esta fuente de amor, ¿cierto? Esta fuente de esperanza, y nosotros tenemos que ser luz para otros, ir con ese mensaje. Y uno por lo general siempre empieza con la familia, ¿cierto? Así que empecemos a hacer ese trabajo y de a poco, cada vez más fuerte en Cristo, más vamos a llegar a otras personas. Así que, bueno, gracias nuevamente David. No sé si alguien quiere aportar algo. Eh, Ahí el hermano Balarrán, adelante, prende su micrófono. Gracias, gracias, hermano David, hermano Tito, hermana Janine, bueno, y todos los hermanos que están ahí presentes. Me pareció muy interesante cómo el hermano David presentaba algo que normalmente es difícil hablar, ¿no? Tocar el tema de la ciencia y la religión, ¿no? Vamos a generalizarlo un poquito para que se entienda, son temas prácticamente que la sociedad los ha peleado, ¿no? Sabemos y eso es algo que yo he entendido y he hablado con muchos amigos y alguna vez me decían, ¿cómo es posible que se explique o que me digas que conociendo a Dios puedes conocer la ciencia? Y algo que a mí me interesó y que me pareció algo lindo para mostrar
es que la Biblia está tan relacionada con la ciencia que cuando tú les muestras eso, no pueden creerlo. Y lo más interesante, como bien decía el hermano, como Darwin y todos estos evolucionistas que en un principio sacaban toda la información de la Biblia para presentarla, y ellos observaban la creación y podían determinar cómo Dios había creado y admirarse, ¿no? Porque muchos de estos se admiraban de la creación de Dios. Hermano, Y, un momentito que vamos a seguir comentando, pero el hermano David tiene que irse a trabajar, así que ahí perdón, lo despedimos, hermano David. Acá nosotros vamos a seguir comentando esta linda lección que nos dio. Gracias, Cuídese Alan. mucho Gracias también. y que Dios lo bendiga. Gracias, gracias. Ya, gracias, ahora gracias. sí va la... Entonces, yo entendí algo. Entendí que la Biblia nos da los principios de la ciencia. Y si uno puede entender los principios de la ciencia, puede entender todo. Puede entender cualquier ciencia, las matemáticas, cualquier ciencia, la física, la química. Entonces, yo considero que por eso Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 1, versículo 16, donde claramente le expresa esto, ¿no? Dice, el, el único que tiene la inmortalidad, obviamente es Dios, ¿no? Pero dice que habita en la luz inaccesible y que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la gloria, la honra y el imperio. Creo que parte de esto es importante que entendamos porque ¿cómo vamos a entender la ciencia si no buscamos al creador? Sin el creador la ciencia no tiene sentido. Pero el hombre decidió buscar una ciencia apartada de Dios y eso lo vemos en Génesis. Dios les había entregado todo el conocimiento, ellos tenían todas las capacidades, ellos tenían un carácter perfecto, es más. Ellos fueron creados para vivir eternamente, pero ellos aceptaron la falsa llamada ciencia. La ciencia que nos trajo la muerte. La ciencia o el conocimiento del bien y el mal. La desobediencia a Dios. Y eso no puede ser nuestra base de nuestra vida. No puede ser nuestra ciencia. Porque si fuera eso, estamos negando a nuestro Señor, a nuestro Creador. Y todas las ciencias en las cuales nos aferramos para crear y hacer tantas cosas, dejarían de ser y dejarían de tener sentido. Porque sin un creador, todas estas fuerzas no existirían. Entonces, considero que es algo muy importante que nosotros abramos el entendimiento y que la luz de la palabra de Dios ilumine nuestros corazones, que podamos entender estos principios reales de una ciencia real, no de una ciencia ficticia que se basa en suposiciones, que se basa en teorías y que se basa en imaginaciones, sino en una ciencia real que podemos vivirla y captarla en toda la naturaleza, admirando a nuestro Creador. Gracias, hermanos. Listo. Janine, yo te digo dos, tres cositas. Sí, adelante, adelante. Sí. Justo para, Interesante tu comentario. justo para ir en la línea de lo que está diciendo nuestro hermano Balarán. Démonos cuenta una cosa, que cuando Dios, cuando el Elohim empezó a crear las cosas, dijo
¿no? No comerás de este huerto, no comerás de este árbol. Puedes comer de todo, no comerás de este árbol. Cuando dijo eso, él ya se estaba atribuyendo, ¿no?, el derecho de decir lo que está bien y lo que está mal. Mira, él ya estaba diciendo, esto es bueno, esto es malo. ¿Ya? Antes de que exista la ley, ya está diciendo, antes de que pues, él se estaba atribuyendo lo que se tenía que hacer y lo que no se tenía que hacer. Entonces vemos que Adán y Eva, vemos que había un árbol, ¿no?, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Si le pedimos a un naranjo que nos dé fruto, ¿qué nos va a dar? Naranjas. Si le pedimos un árbol a un, ¿cómo se dice?, a un manzano que nos dé fruto, nos va a dar manzanas, pues un manzano. Entonces, un árbol del conocimiento del fruto del bien y del mal, ¿qué nos va a dar como fruto? El conocimiento del bien y del mal. Mira, pero fuera, ese conocimiento del bien y del mal estará completamente independiente de lo que Dios dijo, ¿no? Vamos a tener un conocimiento del bien y del mal fuera de Dios, independiente de lo de Dios. Pero como ya está fuera de Dios, no está en la línea de lo que Dios dijo, ¿no? Y eso es lo que pasa hoy día con el mundo. Cuando nos desatamos de lo que Dios nos dice, pues partimos en filosofías, en conocimientos. Pensamos que la Biblia es un libro para analizar a Dios, ¿no? Queremos a través de la Biblia llegar a Dios, ¿no? Pensamos que a través de la Biblia podemos saber si Dios es un ser que se somete al tiempo, que no se somete al tiempo. Ahora, justo miraba parte de un seminario que van a dar. Dice, ¿Dios es temporal o atemporal? Eso uno se pone a preguntar y dices, tanto. La Biblia es un libro que se le dio al hombre. Es un mapa de salvación, no es un mapa que nos va a llevar al análisis de un ser que sale fuera de de todo el conocimiento humano, ¿no? Entonces, nosotros debemos tener cuidado de que la Biblia está escrita para nuestra salvación. El objetivo de la Biblia es una carta de amor. Es una carta de amor y nos conduce a la salvación. No es un libro de análisis para llegar al Creador y ponerlo sobre una, ¿cómo dice? Sobre un microscopio y decir, bueno, ¿no? Y ese es el gran defecto que tenemos nosotros el día de hoy, ¿no? Nuestro conocimiento limitado quiere acceder a lo que es ilimitado y eso personalmente no pienso que sea bueno. Tal vez alguito más acerca de lo que también le dice a Timoteo en el versículo 6, capítulo 1 de Timoteo 6:20. Creo que es muy famoso ese versículo. Muchos pastores, hermanos, lo toman en cuenta. Que dice, ¿no? Oh Tito, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas prácticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsa llamada ciencia. Cuando entendemos la ciencia, como decía el hermano Tito, fuera de Dios, hemos entrado al terreno de Satanás, ¿no? Y eso nos puede traer mucha confusión. Es por eso que Pablo hace esta exhortación, porque en el tiempo donde vivía Timoteo había mucho las creencias griegas, ¿no? Y eran todas las experiencias que ellos podían presentar como ciencia. Y eso apartaba la mente de las personas de la palabra de Dios, ¿no? Creo que eso es algo muy importante. Gracias, eso es todo. Muchas gracias ahí por los comentarios. Eh, estaban mandando mensajes internos. ¿Ves, José? Bueno, chiquillos, muy linda lección. Va a quedar subida a YouTube, así que muchas gracias nuevamente. Me gustaría invitar a orar ahí al hermano Balarrán para cerrar el Zoom, ¿le parece? Si nos despide la Claro, oración. Ya. claro que sí, es un honor. Hermanitos, inclinemos nuestros rostros en señal de humildad hacia nuestro Dios.
Bendito y amoroso Padre Celestial, que moras en las alturas. Santo, santo, santo es tu nombre, Señor. Te glorificamos, te alabamos, Señor. Gracias por permitirnos este día más de vida. Gracias, Padre, por mostrarnos que sin ti nada somos, Señor, que sin ti nada sería posible. Padre, usted que es el principio de todo conocimiento, de toda sabiduría, permítanos, Señor, poder comprender su palabra para poder conocerle, Señor, no para poderle examinar, porque es imposible para el ser humano. Padre, que usted nos pueda dar el entendimiento para poder conocer, como dice su palabra, la altura, la anchura y la profundidad de su amor. Que podamos entender que todo lo que usted ha hecho tiene un propósito más allá de nuestro conocimiento, Padre. Pero permítanos, Señor, comprenderlo. Y sabemos que usted lo ha dado en una carta de amor. Los detalles de una manera sencilla, Señor, para que podamos comprender su grandiosa e inmensa creación, Padre. Gracias por estar ahí y también por la obra de su Hijo Jesucristo para ayudarnos en este tiempo. Padre, confiamos en las obras, en los méritos y en la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y en su nombre le pedimos estos favores. Amén. Amén. Bien, muchas gracias, hermano Balarrán. Gracias a todos los que se conectaron hoy día. Nos vemos, mañana no, mañana ya es sábado. El domingo en la tarde y el día lunes nuevamente a las 8 de la mañana para una nueva lección. Chao, chao.